es Apocalipsis, capítulo 12, verso 10. Los invito a ponerse de pie para que leamos estos puntos. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, y repita conmigo: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Diga conmigo: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Señor, te bendecimos, te agradecemos por tu palabra, por la esperanza que tenemos en ti, por la victoria que tú nos prometes. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Nosotros hemos hablado en estos días acerca de oración y hemos hablado acerca del mundo espiritual, de la guerra espiritual y estas temáticas. Al final de la historia, nosotros encontraremos que la iglesia consuma la victoria que el Señor le ha prometido. Y cuando se hace una mirada retrospectiva acerca de la actuación del pueblo del Señor, cuando se mira qué es lo que generó tal victoria, todo esto se va a resumir en la palabra que encontramos en este pasaje. Aquí la Biblia nos habla, en primer lugar, del acusador. Hemos hablado suficiente de él. La Biblia nos presenta a Satanás en una especie de juicio contra los creyentes y en una acusación constante, continua. Es la fiscalía que tiene una acusación permanente contra los hijos de Dios. Y hay motivos para acusarles. En realidad, todos nosotros hemos fallado delante del Señor, hemos pecado. La iglesia se ha acostumbrado durante mucho tiempo a interpretar la Biblia en términos idealistas. Por eso tenemos toda esta tendencia a que cuando disciplinamos, por ejemplo, llegamos casi que a sacar del cuerpo de Cristo a la gente en su entorno. ¿Por qué? Porque nos entendemos como personas que hemos fallado delante del Señor y nos encontramos delante de nosotros con la palabra que nos habla de un ideal acerca de la vida. Y en medio de esa tensión entre el ideal bíblico, entre el deber ser en la vida cristiana y entre las realidades que muchas veces vivimos, es posible que nos encontremos casi que sin esperanza, porque era la realidad del pueblo de Israel, por ejemplo, en la antigüedad, que en algún momento tuvo la ley delante de sí y encontraba que la ley para ellos no era como un jabón que los limpiara, no era algo que los cambiara, que los transformara de ninguna manera, sino que era solamente un espejo. Y como espejo les estaba demostrando: mira, aquí tienes el ideal de la ley, aquí tienes el ideal de una clara y santa manera de vivir, pero aquí tienes tu realidad. Y parecía ser una realidad que estaba por encima de las posibilidades de los seres humanos, por encima de las posibilidades de cada uno de ellos. El hombre del Antiguo Testamento no es diferente que el hombre de esta época. Somos personas todavía sujetos a situaciones difíciles. El apóstol Pablo describía que en sí mismo había una tensión tan terrible, y por eso en el capítulo 7 de Romanos hablaba de la profunda miseria humana que le acompañaba en su forma de vivir. ¿Cómo se puede vencer en tales circunstancias? ¿Cómo se puede llegar al final de la historia en medio de esto? La palabra del Señor en primer lugar nos habla de la sangre. Ya lo vieron en el pasaje.
Verso 11, ubíquenlo por favor. Ellos han vencido ¿cómo? Por la sangre del Cordero. Tiene un acusador que ejerce su oficio de día y de noche. ¿Cómo se puede vencer en medio de tales circunstancias? Ellos han vencido por la sangre del Cordero. No vencieron por su propia fuerza, no vencieron por sus propios atributos, por la sangre del Cordero. No hay precio más alto que se pueda pagar por alguien: la sangre del Cordero. Cuando pensamos en el Cordero tenemos que remontarnos a la Pascua, porque es la idea que se nos transmite acá. Ustedes recordarán que cuando se anunció el castigo a Egipto, el castigo sobre los primogénitos, sobre toda esta gente en su momento, pasó el ángel de la muerte y comenzó a generar una mortandad increíble entre los egipcios. Pero al pueblo de Israel se le había dado una prescripción. Si no me equivoco, estaré hablando de Éxodo 12. Y la prescripción que se les da es la de que tenían que sacrificar el cordero, poner la sangre en el dintel de la puerta. Y cuando llegara el ángel, cuando pasara por ese lugar y viera la señal, viera la sangre en el dintel de la puerta, entendía que no iba a pasar por allí, que era un lugar declarado santo, declarado protegido. Esta gente que en sus más de 400 años que habían estado cautivos en Egipto, ya habían adoptado las costumbres de los egipcios. Así que no había muchas cosas buenas que esperar de ellos. Esta gente llena de dudas, esta gente llena de tantas incertidumbres de fe, esta gente que también llegó a rechazar a Moisés y que llegaron a tener sus propias quejas. Bueno, sobre los hogares de cada uno de ellos se puso la señal de la sangre del Cordero. Esa señal es un anuncio de lo que luego el Señor haría con nosotros de una manera generalizada, con nosotros que tampoco merecemos mucho, pero que sobre nuestra vida fue puesta entonces la sangre del Cordero. Y esa sangre del Cordero nos viene a hablar de la realidad de un nuevo pacto. En la antigüedad se inició un pacto, pero en esta ocasión entonces encontramos una nueva realidad. Mateo capítulo 26, en el verso 28, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuando Jesús nos está mostrando la cena del Señor, en esa cena pascual, Él está remontando su pensamiento a aquellas ilustraciones, aplicándolas al tiempo presente y anunciando que en este futuro encontraríamos también que la sangre del Cordero es derramada por nosotros para redimirnos de nuestros pecados. He escuchado tantas cosas con respecto al tema de la sangre. He escuchado de algunos que piensan que el tema de la sangre es un recordatorio para que a alguien se le diga: como estamos bajo la sangre, yo necesito un carro nuevo. Como estamos, o sea, unas maneras utilitaristas terribles de interpretar la palabra del Señor. No hay nada tan importante, nada tan prioritario como que nosotros podamos estar seguros de que nuestros pecados son redimidos. Porque al fin de cuentas, la vida que tú y yo vivimos en esta tierra es muy corta en relación a la eternidad. ¿Cómo podremos nosotros poner en una balanza los años que vayamos a vivir? Sea que vivamos mucho, no sé cuántos usted considere, quizás está, vamos a decir, por debajo de los 100 años, que es lo natural, sería lo normal. Eso no lo puede poner usted en la balanza frente a los siglos y los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, es decir, por toda la eternidad. Frente a esa realidad, esto es nada. Es como ir al océano y entonces tomar un gotero. Usted toma una pequeña gota del océano y esa pequeña gota es lo que va a durar tu vida, el resto del océano. Vamos a decir que ilustre la eternidad. Frente a la eternidad, estos pocos años no son nada. Por eso no hay nada tan importante como saber
que somos salvos, que nuestros pecados son perdonados. No hay doctrina tan fundamental y no hay nada más importante que nosotros podamos celebrar que la realidad de nuestra salvación. Así que la Biblia habla de la remisión del pecado. Habla también del hecho de que por esa sangre, es decir, por ese sacrificio, por esa muerte en lugar nuestro, nosotros fuimos ganados por el Señor. Nos ganó Él por su sangre. No nos ganamos nosotros a nosotros mismos. No somos nuestros propios salvadores. En Hechos capítulo 20 y en el verso 28, cuando se estaba asignando la labor de los obispos, de los pastores de la iglesia, el apóstol Pablo les dice a ellos: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño, cuiden el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó. ¿Quién la ganó? ¿Quién la ganó? Y se la ganó por su propia sangre. Por esa realidad del sacrificio de Cristo, ahora nosotros somos declarados inocentes. Dice en Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Una vez más recordemos la visión de Egipto. La gente está siendo visitada por el ángel de la muerte. Es la manifestación del justo juicio en una tierra de profundo pecado. Es la manifestación gráfica de la ira de Dios. Y en medio de esas circunstancias hay quienes son salvos de ese juicio, quienes son salvos de ese castigo, los que tenían la marca de la sangre. Luego en Hebreos 9:14 dice, el verso anterior hablaba acerca de que si los machos cabríos y todo lo demás generaron ese efecto por la orden del Señor, entonces cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si esto pasó en el Egipto antiguo, queremos decirles que la sangre de Cristo, que viene de un cordero sin mancha y sin contaminación, Cristo no pecó, nunca conoció pecado, pero la palabra del Señor nos enseña que por ese sacrificio de Cristo nuestras conciencias son limpias de obras muertas. Es decir, la obra del acusador ya no puede valer para nosotros. El diablo que te acusa de día y de noche ya no puede entonces encontrar lugar para seguir trayendo delante de ti el tema de las obras muertas y continuar entonces generando todo este conflicto espiritual, psicológico. Si nosotros sabemos que el Espíritu Santo, que la sangre del Cordero mediante el Espíritu nos limpia de obras muertas. ¿Y para qué lo hace? ¿Están leyendo conmigo? Busquen Hebreos 13:9.